Bueno, ahí estamos nuevamente. Sí, entonces, como les venía diciendo, el arancel es muy importante porque, eh, perdón un momento, porque ese nos da toda la información acerca de lo que el producto requiere, ¿cierto? Pues para poder hacer la importación, los permisos y demás, en caso tal de que se requieran permisos. ¿Listo? Entonces ahí está, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo. Entonces ese es el arancel de aduanas. Entonces si ven la importancia de poder entender, por ejemplo, para el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ustedes ubicando la posición arancelaria de su producto, pueden incluir en el blog esta información. Entonces, qué gravamen, qué IVA, qué gravamen por acuerdo, qué régimen de comercio, qué documentos soportes y cuál sería la descripción de la mercancía. ¿Sí? Miren la importancia de saber manejar muy bien el arancel de aduanas. Listo. Bueno, ¿alguien tenía alguna pregunta, perdón? ¿Levantó la mano? ¿No estoy presentando? Ah, no estoy presentando. Ok, gracias. No, señor, no está presentando. Listo. Bueno, entonces ya mira, ya reconocimos lo que es el arancel para que lo tengan por favor en cuenta, ¿listo? Entonces cada una de esas situaciones o medidas que se deben tener para poder hacer la importación de un producto, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, para exportar es más sencillo, para importar sí necesitamos cumplir con mucho más requisitos. Bueno, entonces hagan ese mismo ejercicio con cada uno de sus productos, por favor, para el trabajo que tienen que entregar. Revisar el arancel y esa información que está allí, que aparece con los chulitos verdes, pues me la relacionan también en el blog, ¿listo? Para que pues el ejercicio sea un poco más completo, ¿vale? Listo. Entonces miren el tema de la posición arancelaria. Es importantísimo reconocerla. Porque cuando usted tiene la posición arancelaria clara, entonces va a saber cuáles son los vistos buenos y permisos que usted necesita para importar ese producto, ese bien. ¿Sí? Entonces, si usted sabe y conoce la posición arancelaria, pues va a saber y entender cuáles son los vistos buenos o permisos previos que usted debe tramitar para poder hacer la importación de ese producto. ¿Sí? A veces tenemos que gestionar vistos buenos, tenemos que gestionar permisos para poder importar un producto. ¿Sí? Que usted va a traer para una feria equina un caballo de Holanda. Resulta que ese caballo no lo puede traer así nomás. Usted tiene que hacer todo un proceso de importación, pero previo a eso usted tiene que hacer una solicitud de unos permisos especiales, en este caso al Instituto Colombiano Agropecuario, que es el que maneja todo el tema de animales y demás, ¿sí? El ICA. Si usted no tramita ese permiso, pues no le van a dejar importar ese animal, ¿sí? Que usted va a traer unos medicamentos especiales para deportistas, un ejemplo. Resulta que para que usted traiga ese medicamento especial para deportistas necesita un permiso. Y ese permiso lo emite el INVIMA, que es el encargado de todo el tema de medicamentos y alimentos. Entonces, si usted no tiene ese permiso del INVIMA, pues no va a poder importar ese producto. Y así con todos los productos que se requieran. Usted va a importar un vehículo híbrido con unas especificaciones de China. Resulta que ese vehículo necesita unos permisos del Ministerio de Transporte. Si no los tiene, usted no lo puede importar. Y así con muchos de los productos que conocemos. Hay otros que, por supuesto, no requieren de permisos ni de licencia, sino que se importan de forma libre. ¿Listo? Eh, para poder consultar las entidades que otorgan vistos buenos y los productos que les corresponden, ustedes pueden consultar esta circular, la 37 del 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y allí podrán encontrar cuáles son las entidades que emiten los permisos para importación. Aquí tengo algunos ejemplos. Certificados zoosanitarios y fitosanitarios para animales vivos, lo que es zoosanitario para animales vivos, y fito para frutas, verduras, hortalizas y demás. ¿Quién es la entidad encargada de otorgar los vistos buenos? El ICA. Para lo que tiene que ver con medicamentos, alimentos, productos de higiene y aseo, bebidas alcohólicas y cosméticos, ¿quién es el encargado? El INVIMA. Y para especies en vía de extinción o endemias de una región, especies colombianas, flora y fauna, etcétera, ANLA, Agencia Nacional, se me olvida la segunda parte, Agencia Nacional, eh,
de licencias ambientales. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta qué producto voy a importar y qué entidad es la que me va a dar el visto bueno. ¿Mm? Entonces, no solamente es poder reconocer los vistos buenos o los permisos previos que se requieren cuando sabemos la posición arancelaria, sino también las condiciones de acceso al mercado. Entonces, si usted va a importar, no sé, unos elementos especiales para odontología, resulta que usted necesita reconocer que para poder importar esos productos se requieren unas condiciones de acceso especiales, ¿sí? Entonces esas condiciones de acceso especiales tienen que ver, por ejemplo, con unos criterios, unos requisitos establecidos por el gobierno para que el producto pueda ingresar al país, ¿sí? Y estamos hablando, por ejemplo, de condiciones de acceso tanto arancelarias como no arancelarias. Y cuando hablamos de condiciones de acceso arancelarias para ese tipo de productos, pues básicamente nos referimos a todo lo que tiene que ver con impuestos y aranceles. Entonces, ¿ustedes dónde se dan cuenta cuánto paga de arancel? A ver quién me dice. ¿En dónde, en qué aplicativo se da cuenta cuánto paga de arancel el producto que usted quiere importar? Y de IVA. ¿En dónde? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar de los que están acá? ¿En dónde vemos cuál es el arancel y el IVA que un producto tiene que pagar al ingresar a Colombia? ¿En qué aplicativo? Lo acabamos de ver, ¿no? En el arancel de aduanas. Recuerden, arancel de aduanas, que ustedes lo pueden utilizar electrónicamente mediante la DIAN o también lo pueden utilizar como Legiscomex. Legiscomex es una plataforma que también nos ayuda a revisar el tema del arancel. ¿Listo? Entonces recuerden eso. Entonces, eh, para conocer y reconocer la condición arancelaria, el arancel de aduanas nos va a decir su producto paga arancel 0, 5, 10, 15 o 20. Y su producto también tiene que pagar sobre ese arancel y sobre el precio un IVA del 15, del 5, del 10, del 19. Depende del producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted dirá, bueno, ¿y cómo se liquida ese tema? Pues sencillo. Usted, por ejemplo, hace una importación de $10,000 y resulta que su producto, es decir, los $10,000 es el costo del producto puesto en el puerto de Buenaventura, ¿cierto? Sobre esos $10,000 su producto tiene que pagar un arancel del 20%. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que sumarle a esos 10,000 el 20%, que significaría ¿cuánto? $2,000. O sea que usted tendría que pagar ya, su importación ya vendría por los $12,000. Pero sobre esos 12,000 usted tiene que sumarle el IVA, que digamos que es del 10%. O sea que usted tendría que sumarle $1,200 más. O sea que su importación ya vendría por $13,200. De tal manera que ese sería el costo final para usted. ¿Sí? Eso es importante porque eso nos permite reconocer y entender cuáles son los impuestos que vamos a pagar. ¿Listo? Condiciones no arancelarias tiene que ver con otro tipo de situaciones que también, diferentes a los aranceles, que también, digamos, son un impedimento para poder ingresar un producto a un país y tiene que ver básicamente con los siguientes: medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, lo que les decía, para poder importar alimentos, cosméticos, medicamentos, animales, debemos cumplir con ciertas normas y esas normas las deben ser procedentes y deben ser, digámoslo así, permitidas por las entidades encargadas, DIAN, perdón, ICA, INVIMA, ANLA, los diversos ministerios que tenemos en el país. También hay barreras no arancelarias de tipo técnico, es decir, hay unos productos que tienen que cumplir con ciertas normas. Si usted, por ejemplo, va a traer frenos para motos, entonces usted tiene que cumplir con la norma técnica de frenos para motos en Colombia. ¿Sí? Si usted no cumple con esa norma técnica, pues no le van a dejar ingresar su producto porque tiene que cumplir con esa norma. Otra de las barreras, normas ambientales. Entonces, que si usted va a traer de China, eh, eh, no sé, unas porcelanas especiales, y esas porcelanas vienen pintadas con cierta pintura corrosiva que puede afectar la salud de la persona que lo manipula, pues no puede ingresar al país, porque tiene que cumplir con una norma ambiental
que está reglamentada por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de Comercio y que debe cumplirse. Si usted va a traer unas pinturas especiales o bueno, esas mismas figuras que va a traer, que va a importar, pero las va a traer en unas cajas de icopor. Resulta que en Colombia está prohibido el uso del icopor. Entonces no puede usted ingresar esa mercancía a Colombia porque la norma ambiental dice que usted no debe ingresar al país icopor. ¿Sí? Entonces ese tipo de normas ambientales hay que tenerlas también en mente y cuidado porque son barreras no arancelarias. Lo mismo las normas de etiquetado. Entonces, la norma de etiquetado para textiles dice que la etiqueta del producto debe decir país de origen y los componentes principales de ese producto. Es que usted va a traer unos buzos de Estados Unidos. Entonces, en la etiqueta debe decir claramente que el producto contiene algodón, poliéster y lino en los porcentajes especificados y que proviene de Estados Unidos con la talla para Colombia, por ejemplo. Si usted no cumple con esas normas de etiquetado, le van a poner problemas al momento de ingresar su producto al país. Normas de empaque y embalaje. Resulta que en Colombia y en muchos países del mundo se está prohibiendo las estivas. Todos conocemos las estivas, ¿no? Que son las que se colocan debajo de la mercancía para que el montacargas pueda realizar la manipulación de esta. Se está prohibiendo que las estivas vengan en material como la madera, porque la madera puede contener gorgojo, ¿cierto? Y que puede generar ciertas afectaciones. Entonces, si usted trae la mercancía sobre estivas que no vengan inmunizadas y que no cumplan con la norma técnica de estivas, pues va a tener problemas porque no la van a dejar ingresar su mercancía. Esto es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta como barreras no arancelarias para poder ingresar al país una mercancía. ¿Listo? Y también la posición arancelaria nos permite identificar oportunidades para establecer la posibilidad de que el producto pueda ingresar al país. Es decir, si hay una demanda, si hay un consumidor que desee comprar ese producto, si ese producto que yo voy a traer es innovador y va a generar una demanda importante en mi empresa que haga obviamente que esa importación que yo realice pues sea desde el punto de vista financiera atractiva y sea obviamente viable hacer la importación, ¿sí? Entonces normalmente nosotros hacemos un estudio de mercado para poder entender si ese producto es viable o no, ¿sí? Y existe un problema. Recuerden que siempre que hacemos un estudio de mercado lo hacemos o porque hay un problema, porque hay una oportunidad. ¿Sí? En este caso es una oportunidad de negocio que se puede abrir para importar un producto. Ustedes seguramente en sus diversos saberes deben tener claridad acerca en las áreas que ustedes se desempeñan de productos que les llamen la atención que pueden ser potenciales en Colombia. Entonces ustedes podrían hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Utilizando unas fuentes secundarias como las que tengo aquí para conocer el comportamiento de un sector o un producto y saber si realmente ese producto puede ser potencial en el país, ¿sí? Entonces, ¿ustedes de dónde pueden extraer la información? Con información secundaria. Recuerden que cuando hacemos investigaciones utilizamos dos tipos de información, dos fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias tienen que ver con directamente el objeto de investigación. Si usted va a hacer una encuesta acerca de una problemática de mercadeo en el país porque no le están comprando su producto, pues usted de inmediato tiene que investigar el consumidor, ¿cierto? O sea, esa sería la fuente primaria. Pero también existen fuentes secundarias y en este caso es información que ya existe, de estudios que han hecho otras organizaciones y que nos dan ideas acerca de lo que puede ocurrir en un sector. Por eso traigo a colación estas entidades del Estado, como el Ministerio de Comercio, como el DANE, como ProColombia, como esas tres, digamos, inicialmente, que nos dan información acerca de situaciones y oportunidades que están ocurriendo en el mercado de ciertos sectores. Si ustedes podrían investigar en estas entidades acerca de oportunidades que se puedan generar, ¿cierto? Por ejemplo, en ProColombia hay estudios sectoriales donde ustedes pueden identificar qué se está importando a Colombia y qué se está moviendo más. ¿Cuáles son las importaciones que más se están moviendo en Colombia? Pero también existen otras fuentes de muy valiosas, como Legiscom, que son mucho más académicas, como Legiscomes, como Web of Science y como Scopus, que son bases de datos que nos permiten también entender información acerca de tendencias que se pueden estar presentando en un mercado, en un sector. Y también tenemos las cámaras de comercio, que son muy importantes porque esas cámaras de comercio también hacen estudios sectoriales
de comportamiento de consumidor, de clientes, y también nos pueden dar idea de lo que puede estar ocurriendo en un sector. De tal manera que esas son herramientas que podemos utilizar de fuentes secundarias para poder entender qué está ocurriendo en un mercado. ¿Listo? Y por ello es importante también determinar muy bien la posición arancelaria, porque con la posición arancelaria podemos identificar qué está pasando en ese mercado. Cuando hacemos un estudio de mercado, normalmente los 4 elementos fundamentales que debemos tener en cuenta básicamente son estos. Determinar la competencia interna, es decir, qué empresa, proveedor o fabricante está produciendo lo mismo que yo quiero importar. Yo quiero importar bicicletas desde China, desde Holanda, desde Suiza. En Colombia habrá algún productor que tenga un bien similar en cuanto a calidad y precio. Hay que averiguarlo con información secundaria. Ver el perfil del consumidor. ¿Usted a quién le va a vender? ¿Quién es su consumidor? ¿Quién le va a comprar? ¿Reconoce quién es su consumidor? ¿Cuáles son sus hábitos de compra? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Qué nivel académico tiene? ¿En qué región del país se encuentra ubicado? Usted va a traer bicicletas y ¿dónde las va a vender? ¿En dónde se ve más uso de la bicicleta? Podemos decir que donde se ve más uso de la bicicleta por estudios realizados es en las regiones de Cundinamarca, específicamente en la ciudad de Bogotá, en Antioquia, cerca a Medellín, y en departamentos más pequeños como Boyacá, pequeños en cuanto a la población, porque en extensión Boyacá es muy grande. Entonces, por ejemplo, en esos 3 departamentos, usted puede decir, allí está mi nicho o mi segmento de mercado, porque regionalmente son los departamentos donde más se está utilizando la bicicleta, por ejemplo. Entonces, analizar muy bien su comprador, analizar muy bien qué cantidad de unidades se están comprando, cuál es la frecuencia de compra, cuáles son los precios, la calidad de la competencia y de lo que usted va a traer también. Tercero, el acceso a mercados. ¿Cuáles son las condiciones? Que es muy importante lo que venimos hablando. Acceso, condiciones de mercado, aranceles, impuestos, ¿sí? Para poder traer ese producto a Colombia. Entonces, por eso es importante reconocer la posición arancelaria para saber cuánto paga ese producto en aranceles, en IVA y cuáles son las restricciones que ese producto tiene para poder ser importado al país. De igual manera, los canales de comercialización que se están utilizando en este momento. Usted va a vender su producto de pronto utilizando las tendencias. Hoy nos dicen que una de las formas más fáciles, rápidas y efectivas de llegar a un mercado es por medio de las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Va a utilizar el marketing digital para llegar a su consumidor o va a utilizar medios tradicionales, las tiendas, los distribuidores. Eso hay que analizarlo también. ¿Listo? Ahora bien, empecemos otro de los procesos o momentos de la importación. Ya vimos que lo primero es la creación de la empresa, la legalización. Ya vimos que lo segundo es determinar muy bien la posición arancelaria porque esta nos da ciertas señales de lo que el producto requiere para poder ser importado. Y ahora miremos el tema de los regímenes de importación. En Colombia existen 3 regímenes de importación. Existe el régimen de libre importación, el régimen de licencia previa y el régimen de prohibida importación. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí hay una anotación. ¿Sí? Resulta que, permítame yo primero que todo reviso aquí algo. Sí, empecemos por la libre importación. Entonces tenemos 3 regímenes, libre, licencia previa y prohibida. Que les quede eso muy claro. ¿Cómo sé yo si mi producto es de régimen de libre, de licencia previa o de prohibida? ¿Quién me puede contestar? ¿Cómo sé yo si mi producto es de alguna de estas? Profe, pues lo busco por la DIAN, en el régimen, ¿en el qué? En el arancel de las de En el aduanas. arancel de aduanas, correcto. Entonces, volvamos nuevamente. Permítanme un momento, volvamos nuevamente al arancel. Miren que el arancel aquí nos está diciendo, para este producto, baterías, nos está diciendo, miren, régimen, régimen de comercio. ¿Qué ahí? Esa vaina. Usted le da aquí, y por favor apaguen sus micrófonos. Si usted le da aquí en régimen de comercio, mire lo que aparece. Para este caso, dice que es una libre importación. Listo. ¿Va? Entonces, existen estos 3.
en el arancel podemos identificar nuestro producto en qué régimen está. Entonces, la libre importación supone la eliminación de la mayor cantidad de requisitos, de barreras y de condiciones con el fin de facilitar el ingreso de esa mercancía a territorio colombiano. Esas mercancías se encuentran documentadas en los artículos 24 y 25 del decreto 925 del 2013. Para que si ustedes quieren mayor información, por favor revisen el decreto 925 del 2013, artículos 24 y 25, que allí nos da claridad acerca de las mercancías. Escuchar. ¿Listo? Ese régimen de libre importación tiene dos situaciones. Tengan cuidado con esto. A pesar de que es un régimen de libre importación, tenemos régimen de libre importación con registro y régimen de libre importación sin registro. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del régimen de libre importación con registro, entendemos entonces que ese producto requiere de unos permisos, de unas autorizaciones para poder ser importado. El artículo 21 del decreto 925 del año 2013 dice que el registro de importación es el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización a las importaciones del régimen de libre importación previo cumplimiento de los requisitos, permisos o autorizaciones establecidas. ¿Qué significa esto? Que en el régimen de libre importación hay una importación que requiere un registro y ese registro lo genera o lo autoriza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por medio de la ventanilla única de comercio exterior. Es una autorización especial que se da para poder hacer la importación. A pesar de que tenga una autorización o un permiso especial, eso no significa que entonces no sea un producto de libre importación, sigue siendo de libre importación. ¿Cómo nos damos cuenta si es un producto con registro? En el arancel de aduanas. ¿Listo? Tal cual. Los otros productos o mercancías son las mercancías de libre importación sin registro, que como su nombre lo indica, pues básicamente son de libre importación y no requieren ninguna autorización previa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Simplemente la importamos sin ninguna restricción, cumpliendo obviamente con todo el trámite de importación que se requiere. Ahora tenemos el régimen de licencia previa, que es un poco más complejo, porque resulta que en el régimen de licencia previa usted necesita una autorización que otorga el gobierno colombiano a través de un acto administrativo en donde le indica que usted puede hacer la importación de ese producto. Y un acto administrativo básicamente puede ser una resolución que le indique que por medio de ese acto administrativo usted puede introducir un bien al país. Estos trámites, tanto del régimen de importación, tanto de libre importación como de licencia previa, pero espérenme, primero les aclaro el tema del régimen de prohibida importación. Prohibida importación es el otro régimen. Como su nombre lo indica, son productos que no se pueden importar. ¿Qué tipo de productos? Armas químicas, armas nucleares, armas en general. ¿Sí? Productos que no se pueden importar. Prohibida importación. Entonces, miren, estamos hablando de que para libre importación y régimen de licencia previa requerimos unas autorizaciones y requerimos unos permisos especiales. Entonces aquí es cuando entramos al cuarto paso de la importación y es hacer los trámites en la ventanilla única de comercio exterior más conocida como la BUCE. ¿Qué es la BUCE? La BUCE es un sistema informático, ¿sí? Si ustedes ingresan, por ejemplo, a Internet, a Google, colocan allí BUCE, ventanilla única de comercio exterior. Hagamos el ejercicio. Ustedes colocan aquí simplemente BUCE y les va a abrir BUCE. Ese ventanilla única de comercio exterior es un sistema de información que tiene interconectado a 21 entidades del Estado, las cuales son las encargadas de dar los permisos, autorizaciones, licencias y demás para poder hacer las importaciones de los productos. Usted necesita en la UCE, obviamente, primero que todo, hacer su registro. Usted se registra aquí. Cuando usted se ha registrado, ya puede hacer todos los trámites que se requieren. Por ejemplo, usted se registra primero y luego ya puede hacer, por ejemplo, el trámite de importación y solicitar ¿qué? Un permiso o una autorización. Obviamente aquí no me va a dejar ingresar porque yo no estoy registrado, pero si usted está registrado con su usuario y con su contraseña puede ingresar y desde aquí puede hacer el trámite de solicitud de esos trámites de los cuales estamos hablando. Régimen de libre importación y régimen de licencia previa. ¿Listo? Entonces, la ventanilla única de comercio exterior
la puede usted utilizar directamente cuando usted va a hacer una importación. Ojo a esto, si está por debajo de los $1.000, usted no requiere, usted puede hacer la importación directamente, usted como persona natural o persona jurídica, y hace los trámites directamente usted mismo ante la ventanilla única de comercio exterior. Ahora bien, si la importación supera los $1.000 americanos, usted necesita un apoderado especial. Y ese apoderado especial es un agente de aduanas, el cual va a hacer todo el trámite de importación. ¿Listo? Entonces aquí ya hay dos figuras, declarante e importador. ¿Quién es el importador? El dueño de la mercancía, usted como comprador de esa mercancía. Si usted mismo hace la importación, usted es declarante e importador. Si usted contrata a un tercero, es decir, una agencia de aduanas para hacer la importación, siempre y cuando la mercancía esté por encima de $1.000, en ese orden de ideas, usted es el importador y el declarante es la agencia de aduanas. ¿Listo? Entonces, usted puede hacer el trámite directamente si la importación está por debajo de los $1.000, pero si está por encima, contrata a una agencia de aduanas y la agencia de aduanas es la encargada de hacer todo el trámite ante la ventanilla única de comercio exterior. ¿Listo? Ese tema de los regímenes de importación es bien importante porque, si ustedes se dan cuenta, esto lo tramitamos directamente en la ventanilla única de comercio exterior. No hay otra opción, no hay otra figura. Todo se hace en la ventanilla única de comercio exterior y se hace de forma virtual. Miren que el país ha ganado en los últimos años precisamente con la apertura económica y ha facilitado de alguna manera la vida a los usuarios aduaneros, porque nos permite por medio de la UCE hacer todo este registro, toda esta solicitud de permisos y demás. De tal manera que usted de un computador con una conexión a internet pueda hacer este tipo de trámites. ¿Listo? Bueno, vamos al quinto paso. Cuando usted ya tiene registrado todo esto, tiene los permisos, pues usted tiene que hacer un contrato de compraventa internacional con su contraparte. ¿Y por qué es necesario hacer un contrato de compraventa? Resulta que normalmente cuando usted hace una negociación, lo primero que le envían a usted es una factura comercial. Una factura comercial es un documento válido porque en esa factura comercial usted puede encontrar 5 elementos fundamentales. Y siempre que ustedes vayan a hacer un negocio internacional, ya sea una exportación o una importación, tengan en cuenta que esa factura comercial debe contener los siguientes 5 elementos que les voy a nombrar a continuación. Primero, debe tener claridad de quién es el comprador y quién es el vendedor, es decir, las partes que intervienen en ese negocio. Direcciones, teléfonos, correos, nombres completos, NIP, RUT, etc. Segundo, el precio de la mercancía. Ese precio de la mercancía debe estar dado en una divisa, que puede ser dólar, libra, euro, entre otros. ¿Sí? No puede ser en pesos, por una razón muy sencilla. Los pesos colombianos no son divisas, son una moneda. Las divisas son aquellas que están reconocidas a nivel internacional. Por lo tanto, cuando usted haga una negociación, siempre tenga en cuenta que esa factura comercial que le envían esté dada en dólares, en euros, en libras, en una divisa. ¿Listo? Tercero, que haya una discriminación de la mercancía en cuanto a su caracterización. Es decir, que podamos describir fácilmente la mercancía. Por ejemplo, bicicletas o partes de bicicletas que vienen, no sé, las unidades, 100 unidades, ¿sí? Digamos el tema de si viene la unidad comercial, unidades, kilos, toneladas, descripción, bicicletas de color tal, ¿sí? Haya una descripción clara de la mercancía. Cuarto, la forma de pago. Usted cuando hace un negocio internacional debe cuidarse de que usted como importador pues reciba la mercancía que compró y su contraparte reciba el dinero por la venta de esa mercancía. Uno de los elementos que más se utiliza en el comercio exterior es la carta de crédito. La carta de crédito es una modalidad de pago que le da la seguridad tanto al exportador como al importador de que va a recibir su mercancía y de que va a recibir su dinero. ¿Por qué es más segura? Porque utiliza intermediarios bancarios en cada país. Yo como importador utilizo mi intermediario bancario y la persona que me está vendiendo el producto utiliza su intermediario bancario en el país de origen. De tal manera que hasta que no se cumplan con ciertas normas de presentación de unos documentos, ¿cierto? No se hace el desembolso y no se hace el envío de la mercancía.
desembolso del dinero y envío de la mercancía. Entonces también tiene que ir a haber claridad, existir claridad en esa factura acerca de la forma de pago. Y el más importante, bueno, no, digamos que más importante no, todos son importantes, pero uno que es fundamental es el Incoterm que se utilizó para hacer la negociación. Ese es otro elemento fundamental en la factura. ¿Qué Incoterm? Ex-World, FOB, CIF, DDP, que utilizamos para hacer la compraventa. Esos 5 elementos siempre tienen que estar en la factura comercial. Pero hay otros elementos que no están en la factura comercial, ¿sí? Que no hacen parte de la factura comercial y se requieren, deben estar en la factura comercial. Ustedes me dirán, ¿cuáles elementos, profesor? Sencillo. Por ejemplo, el envase, el empaque o envase o embalaje de la mercancía, ¿sí? Esa información tiene que estar estructurada en un contrato de compraventa. Por ejemplo, ¿quién asume los costos de seguros? ¿Quién asume los costos de transporte principal? ¿En dónde entrega la mercancía? ¿Sí? Por ejemplo, en caso de que haya una ruptura del contrato, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Quién paga por no haber cumplido? ¿Sí? O sea, esas minucias tienen que ir allí en el contrato de compraventa, que no están dentro de la factura, pero que se tienen que regular y se tienen que estipular y pactar para que haya claridad y no tengamos ningún inconveniente. ¿Listo? En Internet hay muchas proformas de contratos de compraventa. Ustedes los pueden buscar y allí pueden perfectamente evidenciar qué otras cláusulas hacen parte de un contrato de compraventa. Entonces, muy importante también esto para que lo tengan en cuenta en un proceso importador. Sexto, términos de negociación. Ustedes esto ya lo conocen, no voy a hablar mucho acerca del tema porque ya sabemos que los 5 terms básicamente lo que permiten es que podamos entender la responsabilidad de los costos y los riesgos que asume cada una de las partes al momento de hacer un negocio. ¿Sí? De tal manera que esto ustedes ya lo conocen, no vamos a intervenir mucho en este tema. El manejo logístico de la importación. También lo vimos hace 8 días. Recuerden que la importación tiene que surtir ciertos momentos y hablábamos, 8 días no, hace un mes hablábamos de esto, y hablábamos de la cadena de distribución física, en la cual intervienen 3 momentos. Los costos que se llevan a cabo en el país de origen, los costos que se llevan a cabo en el país de, perdón, en el tránsito internacional, fronterizo, ¿cierto? O transporte principal también se llama. Cuando hablen ustedes de transporte internacional, también les pueden hablar de transporte principal, es lo mismo. Y los gastos que ocurren en el país de destino, o sea, son 3 eslabones. Costos en país de origen, costos transporte internacional o transporte principal y costos en país de destino. Y recuerden que hablábamos de la cadena de distribución física que surte ciertos procesos con el fin de llevar un producto de un país a otro país. Tampoco voy a ahondar mucho en el tema porque eso lo vimos en la tarea anterior. Y aquí ya vemos lo que es la importación ordinaria. Yo quiero enfocarme un poquito en el tema de la importación ordinaria porque es la que más se utiliza. El 95% de las importaciones que se realizan en Colombia son por medio de la importación ordinaria. Como ustedes saben, existen más o menos 12 modalidades de importación, las cuales están reglamentadas en el decreto 1165 del año 2019, el Estatuto Aduanero, y básicamente lo que buscan es que sea más eficiente y competitivo el tema de la importación en el país. Como les venía diciendo, aproximadamente el 95% de las importaciones en Colombia se realizan a través de la importación ordinaria. ¿Y qué es la importación ordinaria? Como ustedes ya bien lo han venido describiendo en sus trabajos, es la introducción de mercancías al territorio colombiano con el fin de permanecer de manera que indefinida. Indefinida significa que va a permanecer por un tiempo que no sea estipulado, indefinido, y que queda en libre disposición del dueño de la mercancía. ¿Por qué libre disposición? Porque el dueño de la mercancía puede hacer lo que quiera con la misma, ¿verdad? Obviamente, esta importación requiere de unos pagos, que en este caso son unos tributos aduaneros y unos impuestos que dependen de la mercancía. ¿Sí? Normalmente, para poder hacer una declaración de importación, según el artículo 171 del decreto 1165, puede ser de forma anticipada,
es decir, 15 días antes de que la mercancía llegue al país. Normalmente este tema de la importación, de la declaración de importación anticipada lo hacen empresas que ya son expertas, altamente, digamos, usuarias de aduaneras y que conocen muy bien el procedimiento. ¿Por qué lo hacen? Porque simplemente ganan tiempo y se evitan, por ejemplo, pagar bodegaje, gastos de bodegaje, ¿sí? Y que importan mercancía que no tiene ninguna restricción, sino que se puede importar de forma rápida, sin ningún permiso. Entonces lo que hacen es que solicitan 15 días antes de que la mercancía llegue a Colombia la declaración de importación y así ganan tiempo. Normalmente, para poder hacer la declaración de importación, se tiene que hacer en un mes. O sea, la mercancía llega a Colombia hoy, 19 de octubre, y tiene un mes para poder hacer todo el trámite de importación. Si pasado ese tiempo usted no lo ha hecho, incurre en unos costos adicionales que le cobra la DIAN. Además de pagar también por costos de bodegaje. ¿Listo? O de depósito. Entonces, la declaración de importación se tiene que presentar un mes después de que la mercancía, máximo un mes después de que la mercancía ha llegado al país. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa mercancía mientras que usted hace el trámite? Pues simplemente permanece almacenada en los depósitos autorizados mientras que usted hace el trámite de levante de la mercancía. Y el levante de la mercancía finaliza cuando usted tiene la declaración de importación firmada por la DIAN, donde le dice, señor, le autorizo a levantar su mercancía. Así de sencillo. Si usted cumplido ese mes, no ha levantado la mercancía, la DIAN le da la oportunidad de que usted prorrogue por otros 30 días el tiempo de que la mercancía puede estar en la bodega, ¿cierto? O almacenada, mientras que usted finaliza el trámite o el procedimiento. ¿Por qué puede pasar que se prorroguen 30 días más? Obviamente tiene que justificarle a la DIAN. Usted le tiene que justificarle a la DIAN por qué necesita 30 días más. ¿Por qué puede pasar esto? Sencillo. Usted trajo una mercancía que requería una licencia previa y usted no se percató de eso. O la agencia de aduanas no se percató de eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que esa licencia previa más o menos demora 45 días. Usted solamente tiene 30 días para poder sacar la mercancía del depósito. Pasaron 30 días y no lo logró. Tiene que esperar otros 15 días porque el permiso se le da hasta el día 45. Usted tiene que solicitarle a la DIAN que le prorrogue 30 días más de bodegaje, de almacenamiento de su mercancía, para que transcurran esos 15 días adicionales y le entreguen la licencia previa que usted necesita y de esa manera poder hacer la importación y levante de la mercancía. ¿Sí? Por un error de procedimiento de desconocimiento. Entonces, la importación ordinaria básicamente es esta, como les comento. Tienen 30 días y 30 adicionales para poder hacer el levante de la mercancía. La presentación de esa declaración se tiene que hacer en la seccional donde se está haciendo, o la jurisdicción donde se está haciendo la importación. Digamos, usted va a hacer una importación en Bogotá, en la jurisdicción de Bogotá, pero resulta que la mercancía llegó por Buenaventura. Pues usted tiene que hacer el procedimiento en Buenaventura, no en Bogotá. ¿Sí? Ojo con eso. Por donde llega la mercancía, por donde se introduce al país, es por donde usted tiene que hacer la presentación de la declaración. ¿Vale? ¿Cuáles son los documentos? Y esto es importante para el trabajo que ustedes tienen que presentar. Bueno, dependiendo, si su importación es ordinaria, que lo que les digo, la mayoría, el 95% de las importaciones que se hacen en el país son ordinarias, deben mantener estos documentos que están acá. ¿Sí? Entonces, miren, los documentos que se requieren mantener por un término de 5 años, ojo con estos 5 años, guardados en originales, porque en cualquier momento la DIAN le puede requerir a usted la documentación, son los siguientes. Registro o licencia de importación. Recuerden que hablamos de los regímenes de importación. Miren lo que dice acá. Registro, si es una importación libre con registro, o licencia de importación si es una licencia previa. Necesita usted tener esos documentos para poder hacer la importación. Factura comercial. La factura comercial siempre tiene que venir acompañada en una importación, porque es el documento soporte para poder generar la valoración en aduanas. Existe un concepto que se llama valoración en aduana, que básicamente es el valor FOB más
el valor, el flete y el seguro internacional, ¿sí? Que es el precio que tiene en cuenta la aduana para poderle liquidar a usted el arancel. O sea, prácticamente el valor CIF es con el que se liquida un arancel en las aduanas. Por eso es importante tener la factura comercial, porque cuando usted tiene la factura comercial simplemente le suma los valores de transporte y ya allí puede obtener una valoración aduanera. Documento de transporte. ¿Por qué el documento de transporte? Porque el documento de transporte básicamente es el documento que nos identifica de dónde proviene la mercancía, por qué naviera y por dónde ingresó. ¿Sí? Hay que cuidar dar los documentos de transporte. Prueba de origen o certificado de origen, con el fin de saber de dónde proviene ese producto. Si de pronto proviene de China, proviene de Europa o proviene de algún país con que Colombia tiene algún acuerdo comercial, por ejemplo con la CAN. Digamos que el producto puede provenir de Venezuela. ¿Sí? Y con el certificado de origen se le puede dar ciertos beneficios arancelarios. Certificado de sanidad y otros documentos exigidos por normas especiales. Recuerden, si ustedes tienen que importar animales, alimentos, requieren unos certificados especiales que los otorga el INVIMA, el ICA, etc. Lista de empaque. ¿Qué es la lista de empaque? La lista de empaque es un documento muy sencillo que caracteriza la forma en que viene empacada o embalada su mercancía. Entonces, 60 cajas de cartón con medida 60 por 50 por 20. Eso es toda la lista de empaque. Mandato. ¿Qué es el mandato? Cuando usted utiliza un agente de aduanas, recuerde que utilizamos un agente de aduanas cuando la mercancía supera los $1000 FOB. Cuando usted utiliza un agente de aduanas, usted le da un poder, un mandato. Un mandato es un documento, una carta, un oficio, donde que se lo entrega a la misma agencia de aduanas y que usted simplemente firma. ¿Qué dice el mandato? Por medio de este documento, la empresa XYZ otorga poder amplio y suficiente a la agencia de aduanas Pepito Pérez para realizar la importación. Es eso, no es más. Es un documento que autoriza a que una agencia de aduanas haga el trámite de importación. ¿Listo? Declaración andina de valor. Hay un documento muy importante que también acompaña a la declaración de importación, que es la declaración andina de valor. Y es un documento que da información acerca de las partes que intervienen en el negocio. Esta declaración andina de valor la tiene que presentar el importador, porque es quien conoce qué negocio se hizo, con quién se hizo, cuál fue el precio que pagó. La declaración andina de valor es muy importante porque por medio de ella es que nosotros identificamos la valoración en aduanas para poder hacer el pago de los tributos aduaneros. Y ese valor de declaración andina de valor tiene que coincidir con el valor declarado en la declaración de importación. Noveno, declaración de exportación o documento que acredite la operación de exportación. Si usted hace una importación, pues ese producto se supone que viene de otro país. Y por lo tanto, en el país de donde salió esa mercancía, pues le tuvieron que dar una declaración de exportación, ¿cierto? Entonces también se requiere. Autorizaciones previas establecidas por la DIAN. Depende del producto. Registro, permiso, aval, etc. Documento de constitución de consorcio. Si hay un consorcio, si es una unión temporal, le van a pedir a usted también un documento que acredite la constitución de ese consorcio o esa unión temporal. ¿Listo? O sea, la empresa que está haciendo la importación. Certificado de marcación física electrónica expedida por el SUNIR. Resulta que hay unos productos especiales, ¿sí?, que necesitan una marcación especial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con licores, vinos, aperitivos, cerveza y demás, necesitan hacer una trazabilidad, un seguimiento, porque ustedes saben que este tipo de productos se prestan para hacerlos, lo que se llama el contrabando, ¿cierto? O para hacerlos de forma casera. Ustedes saben que muchos de estos productos generan ciertas situaciones de enfermedad en las personas, la ceguera, por ejemplo. Entonces, lo que llamamos productos chimbos o chiviados. Entonces, la DIAN se inventó el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo para poder hacerle rastreo a esos productos, específicamente a los licores. Entonces, hay una estampilla, hay unos códigos especiales que usted, digamos, va por carretera. Si el producto ha sido marcado en la aduana, ¿cierto? Y la policía lo encuentra a usted, le solicita información, revisa que los códigos que están allí son correctos, no hay ningún problema. Pero resulta que si usted no los tiene, ¿qué va a pasar? Pues le van a decomisar la mercancía.
porque seguramente es mercancía de contrabando. Entonces, para eso es que se hace este tema del SUNIR. Causales para no aceptar la declaración de importación. Entonces, hay unas causales que pues no me quiero extender y por eso los invito a que lean el artículo 178, que nos va a decir allí básicamente cuáles son esas causales para no aceptar una declaración de importación. Algo importante que les decía, la DIAN en firme deja una importación hasta los 3 años. O sea que en cualquier momento usted le pueden solicitar información documental. Esos documentos que les acabo de explicar los deben ustedes guardar porque la DIAN se los puede pedir en cualquier momento, en originales. La declaración de aceptación se entenderá aceptada cuando la DIAN, por medio del sistema de información electrónico, genere el número y fecha correspondiente y se pueda hacer la aceptación de la declaración. Una vez se haya realizado la declaración de la aceptación de la declaración de importación, usted debe pagar los tributos aduaneros. ¿Ante quién los paga? Ante los bancos o entidades financieras autorizadas por la DIAN. Cuando usted haya pagado, le van a hacer una inspección. Entonces usted pagó los tributos aduaneros. Seguidamente, y ese es el proceso de importación que se surte en la importación ordinaria, usted tiene que estar pendiente de que le hagan una inspección o levante automático. Su mercancía puede ser levantada automáticamente. ¿Qué significa levante automático? Que la DIAN le dice, señor, su mercancía la puede recoger del depósito, sin ninguna inspección. O por el contrario, le pueden decir, señor, su mercancía va a ser inspeccionada por los policías antinarcóticos o por el inspector de la DIAN o por el inspector del INVIMA o del ICA, dependiendo del producto que se vaya a importar. ¿Sí? Entonces le pueden hacer inspección física, que es coger la mercancía, destaparla, abrirla, mirarla, revisarla, o le pueden hacer inspección documental, que es simplemente revisar documentos y que todo esté en línea. Eso puede pasar. ¿Listo? Para que también recuerden que es importante el tema de la inspección. Esa inspección se puede realizar en cualquier momento. La DIAN tiene 24 horas para hacer esa inspección. ¿Listo? Y ya para finalizar, básicamente aquí les quiero comentar los tipos de inspección, lo que les decía. Puede haber documental, que es básicamente revisar documentos. Puede haber física, que es coger la mercancía, revisarla. Hay una inspección física que puede ser intrusiva y no intrusiva. La intrusiva es cuando le meten la mano a la mercancía, la destapan y la miran. La no intrusiva es aquella que utiliza escáner para poder revisar qué es lo que usted lleva en la mercancía. Y hay inspección simultánea en donde pueden estar inspector de la DIAN, del ICA, del INVIMA y de antinarcóticos a la vez revisando su mercancía. ¿Listo? El levante de la mercancía procede cuando la DIAN autoriza, cuando se practica la inspección documental, cuando se hace inspección física y cuando se ve que no hay ningún error, usted puede levantar su mercancía y la puede llevar hacia su empresa, bodega y demás. ¿Listo? Firmeza de la declaración de importación quedará en firme transcurridos 3 años contados a partir de la fecha de la presentación, lo que les decía. Por eso es importante guardar los documentos. Listo. Hasta ahí ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Yo sé que el tema es un poquito largo, un poquito complejo, porque estamos hablando de un proceso de importación, pero era importante que ustedes reconocieran de alguna manera a grandes rasgos en qué consiste este proceso. Me pregunta Nubia el nombre del CIPAS. Proceso de importación, simplemente Nubia. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Duda o inquietud? Ya básica, ya vamos a terminar. Solamente es recordarles lo que ustedes tienen que realizar para esta actividad. Entonces recuerden que la actividad paso 3 o actividad, tarea 3 consiste en 2 situaciones. Recuerden que empezó el 4 de octubre, entrega 115 puntos, finaliza el 1 de noviembre y básicamente tiene que ver con actividad individual, aportes individuales argumentados para la construcción de la actividad colaborativa. Yo estoy verificando que ustedes suban información en Word al foro, ¿cierto? Pero realmente le estoy poniendo más atención a la interacción que ustedes tengan en el blog. De tal manera que me interesaría más
ustedes me pongan el blog, el enlace del blog, y allí yo pueda evidenciar quiénes son los que están participando, los nombres de los participantes, por ejemplo. Entonces, ya voy a responder preguntas. Y la actividad colaborativa, recuerden que ustedes me deben subir un documento al entorno de aprendizaje, de evaluación, un documento con normas APA, en donde integren las personas o estudiantes que colaboraron en el trabajo, el enlace del blog, en donde ustedes identifiquen las modalidades de importación, relacionen los documentos que se requieren para ejecutar una importación, que yo ya les di luces, y les pido por favor revisen el decreto 1165, artículo 177, donde están los documentos de importación, y me coloquen en el blog, por favor, una explicación muy breve de cada uno de los documentos y una imagen para poder entender qué es cada documento. ¿Listo? Y segundo, seleccionar un producto de empresa. Recuerden, pueden seleccionar un producto del que ustedes quieran, la empresa que ustedes deseen, para simular cuál es la modalidad que usted aplicaría a ese producto y qué documentación requeriría según la modalidad. ¿Listo? Eso es lo que tienen que ustedes trabajar. Ahora sí vamos a las preguntas. Preguntas. Por aquí alguien había levantado la mano. A ver. Por aquí alguien. Juliana, adelante. Sí, señora. Hola, doctor, buenas noches. Espérame. Jenny me ha preguntado antes, profe, tengo dudas sobre el punto 2 del producto de empresa. Listo. Entonces vamos primero con Juliana y luego Jenny me abre el micrófono y me pregunta. ¿Listo? Adelante, Juliana. Sí, doctor, mi pregunta era también sobre lo de la compañera, sobre el producto de la empresa que hay que escoger. Cuando dice que relacionar los documentos es, ¿qué documentos dependiendo al producto y empresa que sea debe llevar? O sea, solamente poner qué tipo de documento debería, Vamos a escoger, o sea, vamos a escoger un producto, el que ustedes quieran. Digamos, bicicletas. Entonces tenemos que mirar el estatuto, el arancel de aduanas, para saber, primero que todo, qué régimen de importación y para saber qué modalidad de importación. ¿Sí? La modalidad de importación la podemos ver también en el arancel de la DIAN, o la podemos ver también en el arancel de Legiscomex. Ustedes, para ingresar a Legiscomex es muy sencillo, entran a la base de datos de la universidad y allí van a encontrar el enlace de Legiscomex. Simplemente le dan clic en Legiscomex e ingresan con sus permisos, los mismos que tienen en la universidad, y allí también pueden ver el arancel. O sea, hay dos herramientas. Y obviamente debemos reconocer y podemos también mirar en el estatuto aduanero los regímenes de importación. Allí aparecen, perdón, en las modalidades de importación, allí aparecen los productos por cada una de las modalidades. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes cojan el producto e identifiquen a qué modalidad y a qué régimen pertenece. Y lo describen en el blog. ¿Listo, Juliana? ok, eso también se pone en el blog. Toda la información que solicita la guía Ok, la ponemos ok. en el blog. Correcto. Por aquí hay una pregunta de... Jenny, ya. Pregunta solucionada. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Juan, Viviana, María, Raimir, Gisette, Fernanda, Jenny, Lorena, Yusbeidi, Diana, Juliana, Karen. ¿Todo claro? Karina, Gabriela, perdón. Novia. Listo. Profe, yo sí lo voy a molestar. Profe, es con respecto a la documentación. ¿Esa documentación tiene algún costo ante las entidades o...? No, la documentación no tiene ningún costo. Por ejemplo, la factura comercial. La factura comercial pues te la tiene que entregar el vendedor de la mercancía. ¿Sí? Por ejemplo, la declaración de importación. La declaración de importación se hace todo por el portal de la DIAN. ¿Sí? Tú misma, tú puedes diligenciar esa declaración de importación o tu agencia de aduanas, siempre y cuando esté por encima de los $1,000 norteamericanos, y lo haces directamente por la plataforma de la DIAN. Lo que tienes que pagar en la declaración de importación son
los aranceles que se liquiden en la declaración de importación. Eso es lo que tienes que pagar. La lista de empaque la entrega la naviera o el mismo vendedor. El documento de transporte no tiene ningún costo, porque resulta que el documento de transporte lo entrega la empresa que va a transportar la mercancía. Obviamente la empresa que va a transportar la mercancía cobra una plata, ¿cierto? Para poder transportar la mercancía, pero no te cobran nada. Si de pronto requieres alguna licencia previa, pues también lo haces mediante la UCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. ¿Sí? El documento no te cobra nada. Creo que sí cobran por hacer el trámite, pero no es muy costoso. Pero como tal, por el documento no. Los documentos no tienen ningún costo. ¿Listo? ¿Sí, Omar? Listo, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud respecto de la actividad o respecto del tema que acabamos de tratar? Ok, les quiero preguntar, ¿todos me hicieron el favor de diligenciar los dos links que les envié, por favor? Ah, Lorena me pregunta, ¿para el blog se colocan imágenes de los documentos o tenemos que hacer? No, imágenes, simplemente imágenes. Imágenes ya ustedes los encuentran en internet. Y explicar brevemente en qué consiste cada documento. No más. ¿Listo? Ojalá en el blog puedan colocar una pantalla, una enlace que diga integrantes para yo poder ver quiénes participaron en la consecución de ese blog, ¿vale? Sí, señora. Profe, yo tengo una duda, qué pena. Ahí dice que nos toca entregar un documento analítico. ¿Ese lo anexamos en el blog No, en el foro, o...? en el foro. En el foro básicamente es como que ustedes entreguen un documento en donde pueda yo evidenciar que sí han conceptualizado, que sí han entendido la temática, ¿cierto? Y básicamente es eso, no es más. No lo colocamos en el blog. O No, no, eso no, cada uno en hace el su... foro, en el foro. En el blog Ah, listo. solamente va lo que solicita la guía de aprendizaje y lo que yo les he comentado acá. ¿Listo? No más. En el foro sí me colocan los documentos en Word para que yo pueda revisar que ustedes efectivamente de alguna manera han interiorizado, han conocido la temática que estamos tratando. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me disculpan por el tiempo, por favor, pero es que este tema es muy largo. O sea, yo les acabo de dar una clase de importaciones que normalmente dura un semestre. Yo en otra institución oriento eso también, pero pues es todo un semestre. Pues aquí traté de ser lo más concreto posible, tocar los temas más relevantes. Obviamente se nos quedan cosas, pero pues la idea es que ustedes tengan una idea muy general de lo que es el proceso de importación. ¿Listo? No sé, ¿alguna otra pregunta o duda, inquietud? Les reitero nuevamente, por favor, me colaboren con los enlaces para poder pues hacerle seguimiento a esto. No sé si alguien haga falta, se los envío también, si ustedes me permiten, si alguien hizo falta, se los envío de nuevo, o ya todos respondieron. Ya todos respondieron, perfecto, listo. Bueno, no sé, pero alguna otra pregunta o inquietud, y si no, pues ya sería por ahora esto. Perfecto, listo. Entonces les agradezco su participación, les agradezco estar pendientes. Dios los bendiga. Cualquier duda, inquietud, por favor, no duden en llamarme, en escribirme por el grupo, por Skype, por donde sea. Yo estoy pendiente para colaborarles, ¿vale? Les deseo muy buena noche. Nos estamos hablando de mediante en un mes. Estaremos realizando el tercer CIPAS para hablar de tema de proceso de exportación. Entonces, muy buena noche para todos. Ya el día de mañana yo creo que estaré subiendo la grabación. ¿Listo? Así que feliz noche. Hasta pronto.